El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de las copas de cristal. Carolina Soto, con su uniforme remendado y zapatos gastados, acababa de decir algo que ningún millonario esperaría escuchar de una mesera. Y todo el restaurante contuvo la respiración. El restaurante La Perla Dorada brillaba como una joya en el corazón del distrito financiero más exclusivo de la ciudad. Sus paredes de mármol italiano reflejaban la luz de 6 arañas de cristal checoslovaco, cada una valorada en más que lo que una familia promedio ganaba en 10 años. Los manteles eran de lino egipcio importado, las copas de cristal de Bohemia y los cubiertos de plata italiana con grabados personalizados. Aquí no comía cualquiera. Aquí comían los dueños del mundo. Carolina Soto empujó la puerta de servicio con el hombro, cargando una bandeja plateada que pesaba casi tanto como sus preocupaciones. Eran las 7 de la tarde de un viernes, la hora más crítica del servicio, cuando los ejecutivos llegaban para cerrar negocios millonarios mientras degustaban vinos que costaban más que el salario mensual de ella. Sus zapatos negros, los mismos que había comprado hace 3 años en una tienda de segunda mano, rechinaban levemente contra el piso de mármol. Había intentado repararlos con pegamento la noche anterior, pero la suela derecha seguía desprendiéndose en la esquina. Cada paso era un recordatorio de que ella no pertenecía a ese mundo de lujo y poder. Era solo una sombra que servía copas y retiraba platos, invisible para los ojos de quienes podían comprar todo excepto la dignidad que ella cargaba en silencio. Mesa 12, Carolina, le indicó Héctor, el maître, sin mirarla. Llevaba 30 años trabajando en La Perla Dorada y había perfeccionado el arte de tratar a las meseras como muebles parlantes. Acaban de llegar. Es el señor Cordero con sus inversionistas japoneses. Cuidado con todo. Un error. Y no solo tú. Todos pagamos. Carolina asintió tomando la carta de vinos especiales. Conocía ese nombre. Maximiliano Cordero. Todos en la ciudad lo conocían. Dueño de la cadena hotelera más grande de América Latina, heredero de una fortuna construida durante 4 generaciones, y según los rumores, el hombre más arrogante que había pisado ese restaurante, lo cual era decir mucho considerando la clientela habitual. Se acercó a la mesa 12 con pasos medidos, la bandeja perfectamente equilibrada, la sonrisa profesional que había practicado 1000 veces frente al espejo roto de su pequeño apartamento. 3 hombres de traje oscuro, todos de mediana edad, todos con relojes que probablemente costaban más que el edificio donde ella vivía. «Buenas noches, señores», dijo con voz clara pero respetuosa. «Mi nombre es Carolina, y tendré el honor de atenderlos esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú?» 2 de los hombres, los inversionistas japoneses, asintieron cortésmente. El tercero, sentado en el centro con una postura que gritaba poder y desprecio a partes iguales, ni siquiera levantó la vista. Maximiliano Cordero tenía 45 años, cabello oscuro con algunas canas perfectamente distribuidas que le daban un aire distinguido, y ojos grises tan fríos que parecían capaces de convertir el agua en hielo con solo mirarla. «Champagne», ordenó sin levantar la vista de su teléfono móvil, el último modelo que aún no había salido oficialmente al mercado. «Dom Perignon 2008, y que esté a la temperatura exacta. La última vez estuvo 2 grados más caliente de lo aceptable». «Por supuesto, señor», respondió Carolina, anotando mentalmente. Sabía exactamente dónde estaba esa botella en la cava. Sabía que costaba $1,200, y sabía que ella tendría que trabajar 2 meses completos para poder pagarla si cometía el error de dejarla caer. Se dirigió hacia la cava con pasos rápidos pero silenciosos. El restaurante estaba lleno esa noche. En la mesa 7, un ministro de Economía celebraba su cumpleaños rodeado de empresarios que buscaban favores políticos. En la mesa 3, una actriz famosa cenaba con un productor de Hollywood que no dejaba de mirar su escote mientras hablaba de oportunidades artísticas. En la mesa 15, un cirujano plástico de renombre internacional cortejaba a su 5ª esposa potencial, una modelo de 22 años que fingía interés mientras calculaba mentalmente cuánto valdría el divorcio. Carolina conocía las historias de todos, no porque le importaran, sino porque después de 3 años trabajando en La Perla Dorada, había aprendido que los ricos contaban sus secretos más oscuros frente a las meseras, como si ellas fueran muebles incapaces de escuchar o recordar. Había presenciado confesiones de infidelidades, planes de fraude corporativo, traiciones familiares,
Todo dicho en voz alta mientras ella llenaba copas de agua o retiraba platos de comida que costaba más que su alquiler mensual. Regresó con la botella de champán a la temperatura exacta, 18 minutos en el enfriador de precisión. La presentó primero a Maximiliano Cordero, como dictaba el protocolo, esperando su aprobación antes de servir. Él ni siquiera la miró. Hizo un gesto despectivo con la mano, como si espantara una mosca molesta. Carolina descorchó la botella con el movimiento suave y casi silencioso que había perfeccionado después de 1000 intentos. Sirvió primero a los invitados, luego a Cordero, la espuma dorada elevándose en las copas de cristal como pequeñas celebraciones líquidas. ¿Desean ordenar ahora o prefieren unos minutos más?, preguntó cuando terminó de servir. «Tráeme el carpaccio de res wagyu», ordenó Cordero sin levantar la vista. «Y dile al chef que lo quiero exactamente como la última vez. Si viene con 1 gramo más de aceite de trufa, lo regreso». Los inversionistas japoneses ordenaron con cortesía, usando palabras amables y gestos de agradecimiento que Carolina recibió con genuino aprecio. Había aprendido que la educación no tenía precio en las tarjetas de crédito. Algunos de los clientes más ricos eran los más groseros, y algunos de los más humildes en apariencia trataban al personal con un respeto que valía más que cualquier propina. Transmitió las órdenes a la cocina donde el chef Ramiro trabajaba con su equipo como un director de orquesta, gritando instrucciones, probando salsas, supervisando cada plato como si fuera una obra de arte, y en cierto sentido lo era. Cada creación que salía de esa cocina costaba entre $80 y $300, y la reputación del restaurante dependía de que cada detalle fuera perfecto. «Mesa 12 es Cordero», le advirtió Carolina. «Dice que el carpaccio exactamente como la última vez». Ramiro gruñó. «Ese hombre es imposible. La última vez se quejó de que había demasiada pimienta. La anterior de que había muy poca. No hay forma de complacerlo porque lo que realmente quiere es tener razón para quejarse». «Lo sé», suspiró Carolina. «Pero necesito este trabajo, así que por favor, haz tu magia». El chef asintió con una sonrisa cansada. Él también tenía cuentas que pagar, también tenía una familia que dependía de su sueldo, también sabía lo que era tragar orgullo con tal de mantener un techo sobre la cabeza de los que amaba. Mientras esperaba que los platos estuvieran listos, Carolina se permitió un momento de respiro en el pequeño rincón junto a la estación de servicio donde guardaban las servilletas extra. Desde ahí podía ver el comedor completo sin ser vista, un lugar perfecto para observar el teatro de vanidades que se desarrollaba cada noche. En su bolsillo, el teléfono vibró. Un mensaje de su hermana menor, Lucía. «Mami está peor. El doctor dice que necesita los estudios esta semana. ¿Conseguiste el dinero extra?». Carolina cerró los ojos sintiendo el peso familiar del mundo sobre sus hombros. Su madre, Rosa Soto, estaba enferma. Una enfermedad crónica que ya había comenzado a afectar sus riñones. Los estudios que necesitaba costaban $1,500, una fortuna para una familia que vivía de cheque en cheque, apenas sobreviviendo en un apartamento de 2 habitaciones en el barrio más barato de la ciudad. Carolina ganaba $800 al mes en la Perla Dorada, más las propinas que variaban entre 200 y 400 dependiendo de qué tan generosos se sintieran los millonarios esa noche. De eso pagaba 300 de alquiler, 100 de servicios, 200 de comida, 50 de transporte, y el resto se iba en medicinas para su madre y útiles escolares para Lucía, que todavía estudiaba en la preparatoria. No había ahorros, no había plan de respaldo, no había red de seguridad. Cada mes era una cuerda floja entre sobrevivir y caer al abismo. «Estoy trabajando en ello», escribió de vuelta, mintiendo porque no tenía idea de dónde conseguiría ese dinero. «Dile a mami que no se preocupe». «Carolina», la voz de Héctor la sacó de sus pensamientos. «Los platos de la mesa 12 están listos. Muévete». Guardó el teléfono y volvió a la cocina, donde 3 platos perfectamente presentados la esperaban. El carpaccio de cordero lucía como una obra de arte, finas láminas de carne dispuestas en círculo perfecto, decoradas con alcaparras, parmesano y un toque preciso de aceite de trufa. Los platos de los inversionistas japoneses eran igualmente impecables. Cargó los 3 platos con la técnica que había perfeccionado, equilibrando el peso, cuidando que ni una gota de salsa se moviera fuera de lugar. Atravesó el comedor con la gracia de una bailarina, esquivando a otros meseros,
evitando a los clientes que se levantaban sin mirar, navegando el espacio como si fuera un campo minado donde un error significaba la ruina. «Disculpen la espera», dijo colocando los platos frente a cada comensal con movimientos precisos. «Carpaccio de res wagyu para el señor Cordero. Salmón a la parrilla con reducción de cítricos para usted, señor. Y el risotto de hongos silvestres para usted». Los inversionistas japoneses agradecieron con reverencias sutiles. Maximiliano Cordero finalmente levantó la vista de su teléfono para observar el plato frente a él. Sus ojos grises lo estudiaron con la intensidad de un juez, evaluando una sentencia de muerte. Tomó su tenedor de plata. Cortó un trozo pequeño de carne. Lo llevó a su boca con movimiento lento y deliberado. Masticó, tragó, y entonces su rostro se transformó en una máscara de disgusto que Carolina reconoció inmediatamente como el preludio de una tormenta. «Esto está mal», declaró su voz cortando el murmullo de las conversaciones cercanas como un cuchillo. Carolina sintió que el estómago se le encogía. «Perdón, señor. Está mal». Cada palabra fue pronunciada con veneno destilado. «Le dije específicamente que lo quería exactamente como la última vez. Esto tiene demasiado aceite de trufa. ¿Acaso eres sorda o simplemente incompetente?» Las mesas vecinas comenzaron a voltear. Los inversionistas japoneses intercambiaron miradas incómodas. Carolina sintió el calor subiendo por su cuello, la humillación familiar que conocía tan bien, el sabor amargo de tener que tragarse el orgullo porque el cliente siempre tiene la razón, especialmente cuando el cliente puede comprar y vender tu vida entera sin parpadear. «Lo siento mucho, señor Cordero», respondió con voz controlada, aunque sus manos temblaban levemente. «Permítame llevarlo de vuelta a la cocina y...» «No». Cordero levantó una mano deteniéndola. «¿Sabes cuánto cuesta este plato?» «Sí, señor. $140. $140, repitió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Probablemente más de lo que ganas en una semana, ¿verdad? Y aún así no puedes hacer tu trabajo correctamente». Carolina apretó los dientes. Podía sentir las miradas de todo el restaurante sobre ella. Héctor observaba desde su puesto junto a la entrada, su expresión dejando claro que ella estaba sola en esto. Los otros meseros fingían estar ocupados, agradecidos de que no fueran ellos los que estaban siendo humillados públicamente. «Señor, puedo asegurarle que el chef preparó el plato exactamente según sus especificaciones de la última. ¿Me estás contradiciendo?» La voz de Cordero subió un octavo, lo suficiente para que ahora todas las conversaciones en el restaurante se detuvieran. ¿Una mesera de segunda está tratando de decirme que mi paladar está equivocado? Los inversionistas japoneses se removieron incómodos en sus asientos. Uno de ellos murmuró algo en japonés que sonó como una disculpa, o tal vez una súplica para que esto terminara. Pero Maximiliano Cordero estaba en su elemento ahora, disfrutando del poder, del control, de la capacidad de destruir el día de alguien simplemente porque podía. «Señor Cordero», intentó Carolina una vez más, su voz tranquila a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «Con todo respeto, ¿puedo llevar el plato de vuelta y pedir que el chef...» «Con todo respeto», la interrumpió él con tono burlón. «¿Sabes qué? No quiero que lo lleves de vuelta. Quiero que lo pruebes tú misma». Carolina parpadeó. «¿Perdón?» «Que lo pruebes», repitió Cordero empujando el plato hacia ella. «Ya que pareces tan segura de que está perfecto, adelante. Pruébalo frente a todos y dime si no está nadando en aceite de trufa». El silencio en el restaurante era ahora absoluto. Hasta la música de fondo parecía haberse detenido. Carolina miró el plato, luego a Cordero, luego a las docenas de ojos que la observaban, esperando ver qué haría la mesera pobre cuando el millonario poderoso le ordenaba humillarse públicamente. «Señor, eso va contra las políticas del restaurante», dijo Carolina con voz firme. «El personal no puede consumir». «No me importan las políticas», gruñó Cordero. «O lo pruebas ahora mismo, o le digo al dueño que tu incompetencia arruinó una cena de negocios crucial, y te aseguro que estarás en la calle antes de que termine la noche». Y ahí estaba, la amenaza real. El poder absoluto que los ricos ejercían sobre los pobres, la capacidad de destruir vidas con una palabra, de arrebatar el sustento de familias enteras porque su ego había sido levemente magullado, o porque simplemente podían hacerlo y nadie los detendría. Carolina pensó en su madre, en los estudios que necesitaba, en Lucía que dependía de ella,
en el alquiler que vencía en una semana. Pensó en los 3 años que había trabajado en ese lugar, tragando humillaciones, sonriendo a través del desprecio, invisibilizándose para sobrevivir. Y entonces pensó en algo más. Pensó en la mujer que su madre había sido antes de que la enfermedad la quebrara. Rosa Soto había trabajado como costurera durante 30 años, levantándose a las 5 de la mañana, regresando a las 9 de la noche, con los dedos sangrando de tanto coser, pero nunca había bajado la cabeza ante nadie. Nunca había permitido que la trataran como menos que humana. Cuando alguien intenta hacerte sentir pequeña, le había dicho Rosa años atrás, es porque ellos son los que se sienten pequeños por dentro. Las personas verdaderamente grandes no necesitan pisar a otros para sentirse altos. Carolina Soto tomó una decisión en ese momento. Tal vez la perdería todo. Tal vez se arrepentiría. Pero había una línea que no cruzaría. Una dignidad que no vendería ni siquiera por la seguridad que tan desesperadamente necesitaba. Miró directamente a los ojos grises de Maximiliano Cordero por primera vez desde que había llegado a la mesa. Y entonces habló. No. La palabra salió de los labios de Carolina con una claridad cristalina que cortó el silencio del restaurante como un relámpago atravesando el cielo nocturno. Una sílaba, 2 letras, un universo de significado. Maximiliano Cordero parpadeó, confundido, como si alguien acabara de hablarle en un idioma extraterrestre. ¿Qué dijiste? Dije no, señor Cordero. Carolina mantuvo su postura erguida. Sus manos ya no temblaban. Algo había cambiado en su interior, como si una puerta que había estado cerrada durante años, finalmente se hubiera abierto. No voy a probar su comida. El rostro de Cordero pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una furia que tiñó sus mejillas de un rojo intenso. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Sí, señor. Estoy hablando con un cliente que ha confundido su cuenta bancaria con su valor como ser humano. Un jadeo colectivo recorrió el restaurante. En la mesa 7, el ministro de Economía dejó caer su tenedor. En la mesa 3, la actriz famosa se cubrió la boca con la mano. En la mesa 15, hasta el cirujano plástico dejó de mirar el escote de su acompañante para voltear hacia el espectáculo que se desarrollaba. Héctor, el maître, palideció visiblemente desde su puesto. Comenzó a caminar hacia la mesa 12 con pasos apresurados, claramente dispuesto a intervenir antes de que la situación explotara completamente. Pero algo en la expresión de Carolina lo detuvo a medio camino. ¿Cómo te atreves? La voz de Cordero era apenas un susurro mortal, más aterrador que cualquier grito. ¿Sabes cuántas personas daría cualquier cosa por tener tu trabajo? ¿Tienes la más mínima idea de lo fácil que sería para mí hacer que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad? Probablemente muy fácil, respondió Carolina con una calma que ella misma no sabía que poseía. Usted tiene dinero, poder, conexiones. Puede destruir mi carrera con una llamada telefónica. Puede hacer que me echen de aquí esta misma noche. Puede asegurarse de que ningún restaurante decente me contrate jamás. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Pero hay una cosa que usted no puede hacer, señor Cordero. No puede obligarme a renunciar a mi dignidad. Eso es lo único que poseo que su dinero no puede comprar ni su poder puede arrebatar. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las arañas de cristal. Los meseros se habían detenido en sus posiciones como estatuas. Los comensales observaban sin atreverse siquiera a respirar demasiado fuerte. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado para presenciar este momento imposible. Uno de los inversionistas japoneses, el de mayor edad con cabello completamente gris, observaba a Carolina con una expresión que podría haber sido respeto. El otro miraba su plato, claramente incómodo con la dirección que había tomado la velada. Maximiliano Cordero se puso de pie lentamente. Era un hombre alto, probablemente medía 1,85 m, y usaba su estatura como otra herramienta de intimidación. Se acercó a Carolina hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. «Eres una idiota», dijo con voz baja pero llena de veneno. «Una idiota pobre con un uniforme barato y zapatos rotos que acaba de tirar su vida a la basura por un momento de orgullo estúpido». Carolina sostuvo su mirada sin retroceder. Podía oler su colonia cara, ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, sentir el calor de su furia radiando como un horno, pero no se movió. «Mi madre está enferma», dijo Carolina con voz tranquila.
Necesita estudios médicos que cuestan $1,500. No tengo ese dinero. Trabajo aquí 12 horas al día, 6 días a la semana, por un salario que apenas alcanza para pagar el alquiler y la comida. Mis zapatos tienen 3 años porque no puedo permitirme comprar otros nuevos. Mi uniforme está remendado en 5 lugares diferentes, porque tampoco puedo permitirme reemplazarlo. Sus ojos, oscuros y brillantes, no se apartaban de los de él. Usted tiene razón, señor Cordero. Probablemente acabo de arruinar mi única fuente de ingresos. Probablemente mañana mi madre no tendrá sus medicinas y mi hermana tendrá que dejar la escuela para trabajar. Probablemente perderé mi apartamento y terminaremos en la calle. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero su voz no tembló. Pero cuando esté durmiendo en un refugio, cuando no tenga nada más que la ropa que llevo puesta, todavía tendré algo que usted perdió hace tanto tiempo que probablemente ni siquiera recuerda cómo se siente tenerlo. ¿Y qué es eso?, preguntó Cordero con sarcasmo. Respeto por mí misma. La capacidad de mirarme al espejo sin sentir asco. La certeza de que traté a otros seres humanos con la dignidad que merecen, sin importar si tienen dinero o no. Carolina dio un paso atrás, alejándose de él. Puede quedarse con su carpaccio, señor Cordero. Puede quedarse con sus amenazas y su poder, pero no puede obligarme a arrastrarme a sus pies como si fuera menos que humana. Porque no lo soy. Soy pobre, sí. Soy una mesera sin educación universitaria ni conexiones poderosas, pero soy un ser humano que merece respeto básico, y eso es algo que ninguna cantidad de dinero debería poder borrar. Se quitó el delantal lentamente, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre una silla vacía. Luego se volvió hacia Héctor, que la miraba con una mezcla de horror y algo que podría haber sido admiración secreta. Lo siento, Héctor. Sé que esto te causa problemas, pero no puedo seguir haciendo esto. El maître abrió la boca, la cerró, y finalmente solo asintió levemente. 30 años en el negocio le habían enseñado que algunos momentos no necesitaban palabras. Carolina comenzó a caminar hacia la salida del restaurante. Sus pasos resonaban contra el piso de mármol, cada uno un pequeño acto de rebelión contra un sistema que la había mantenido invisible durante tanto tiempo. Pero antes de llegar a la puerta, una voz la detuvo. No era la de Cordero. Espera. El inversionista japonés de mayor edad se había puesto de pie. Caminó hacia Carolina con pasos medidos, su expresión seria pero no hostil. Cuando llegó frente a ella, hizo una reverencia profunda y respetuosa. «Mi nombre es Takeshi Yamamoto», dijo en español con acento marcado pero comprensible. «Llevo 40 años haciendo negocios alrededor del mundo. He cenado con presidentes y mendigos, con genios y tontos, con santos y criminales». Hizo una pausa, sus ojos oscuros estudiando el rostro de Carolina. Nunca había visto un acto de valentía tan puro como el que acabo de presenciar. En mi cultura decimos que la verdadera riqueza de una persona se mide en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Usted, señorita, es más rica que cualquiera en este salón. Sacó su billetera de cuero italiano y extrajo varios billetes. $1,500 en billetes de 100. Los colocó en las manos temblorosas de Carolina. «Para los estudios de su madre», dijo simplemente. «No es caridad, es reconocimiento de valor real». Carolina miró el dinero en sus manos, sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Era exactamente la cantidad que necesitaba. Exactamente. «Señor Yamamoto, yo no puedo aceptar». «Sí puede», la interrumpió él con gentileza. «Y lo hará. Porque su madre la necesita. Y usted acaba de demostrar que sabe cuándo mantenerse firme. Ahora demuestre que también sabe cuándo aceptar ayuda con gracia». Las lágrimas fluían libremente por el rostro de Carolina ahora. No eran lágrimas de humillación o miedo, sino de algo mucho más profundo. Un alivio mezclado con gratitud que no podía expresar con palabras. «Gracias», susurró. «Gracias». Takeshi Yamamoto asintió y regresó a su asiento. Pero antes de sentarse, se volvió hacia Maximiliano Cordero con una expresión que había perdido toda calidez. «Señor Cordero, hemos estado considerando invertir $200 millones en su cadena hotelera. Después de lo que acabo de presenciar, me temo que tendremos que declinar». Cordero, que había observado todo el intercambio con expresión de incredulidad creciente, casi se ahogó con sus propias palabras. «¿Qué? Takeshi, espera, esto es solo un malentendido».
No hay malentendido, lo interrumpió el japonés con frialdad. Un hombre que trata así a quienes están bajo su poder, eventualmente tratará así a sus socios cuando tenga ventaja. No puedo confiar mi dinero a alguien que confunde crueldad con fuerza. El otro inversionista japonés asintió en acuerdo, guardando su servilleta y poniéndose de pie también. Esperen. Cordero se levantó abruptamente, su rostro ahora pálido. No pueden irse así. Tenemos un acuerdo. Llevamos meses negociando. Teníamos negociaciones, corrigió Yamamoto. Ahora tenemos una lección aprendida sobre el carácter, y esa lección vale más que cualquier inversión. Los dos hombres caminaron hacia la salida con dignidad tranquila. Al pasar junto a Carolina, Yamamoto hizo otra reverencia y susurró algo que solo ella pudo escuchar. Nunca olvides tu valor. Y entonces se fueron, dejando a Maximiliano Cordero de pie junto a su mesa, rodeado de testigos silenciosos, con un carpaccio intocado frente a él y una inversión de $200 millones desapareciendo por la puerta. El restaurante seguía en silencio absoluto. Nadie sabía qué hacer o decir. Era como si todos estuvieran esperando que alguien más rompiera el hechizo de este momento imposible. Carolina guardó el dinero en su bolsillo con manos temblorosas. $1,500. Los estudios de su madre, una oportunidad, un milagro. Comenzó a caminar nuevamente hacia la salida, pero esta vez algo había cambiado en el ambiente. Mientras pasaba entre las mesas, algo extraordinario comenzó a suceder. En la mesa 7, el ministro de Economía se puso de pie. Sin decir palabra, comenzó a aplaudir. Lento al principio, luego más fuerte. En la mesa 3, la actriz famosa se unió, sus ojos brillantes con lágrimas. En la mesa 15, el cirujano plástico aplaudió también, y su acompañante modelo lo siguió. Uno por uno, mesa por mesa, los comensales de la Perla Dorada se pusieron de pie y aplaudieron. Los meseros se unieron olvidando el protocolo. Hasta algunos de los cocineros que habían salido de la cocina al escuchar la conmoción aplaudían desde la puerta de servicio. El sonido llenó el restaurante como una ola de trueno, rebotando contra las paredes de mármol y los cristales de las arañas. Era un aplauso para la dignidad, para el valor, para la certeza de que todavía existía algo en el mundo que el dinero no podía comprar. Carolina caminó a través de ese mar de aplausos con lágrimas rodando por sus mejillas, sonriendo a través del llanto, sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza. Maximiliano Cordero seguía de pie junto a su mesa, observando cómo la mesera pobre que acababa de humillar recibía una ovación de pie de las personas más ricas y poderosas de la ciudad. Su rostro era una máscara de furia impotente y algo más, algo que podría haber sido vergüenza si hubiera sido capaz de sentirla. Cuando Carolina finalmente llegó a la puerta, se volvió una última vez hacia el restaurante. Buscó el rostro de Cordero entre la multitud y lo encontró. Sus ojos se encontraron a través del espacio, y entonces ella hizo algo que él nunca olvidaría. Sonrió. No era una sonrisa de burla ni de victoria. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. La sonrisa de alguien que había perdido un trabajo, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Y luego salió por la puerta, dejando atrás el mundo de cristal y mármol, llevando consigo solo lo que realmente importaba: su dignidad intacta y la certeza de que había hecho lo correcto. El aplauso continuó incluso después de que la puerta se cerró detrás de ella, resonando en el vacío que había dejado, un recordatorio para todos los presentes de que habían presenciado algo raro y precioso. El momento en que alguien sin nada eligió mantenerse firme contra alguien con todo. Maximiliano Cordero finalmente se sentó, solo en su mesa, rodeado de aplausos que no eran para él. Miró su carpaccio intocado, la comida que había costado $140 y una inversión de 200 millones. Y por primera vez en muchos años, no supo qué hacer. Afuera, en la calle iluminada por faroles, Carolina Soto sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su hermana. «Lucía», dijo cuando la joven respondió, «tengo el dinero para los estudios de mamá». El grito de alegría al otro lado de la línea la hizo sonreír a través de las lágrimas. «¿Cómo? ¿Qué pasó?». Carolina miró hacia atrás, hacia el restaurante brillante donde había pasado 3 años siendo invisible, donde finalmente había encontrado su voz en el momento más inesperado. «Es una historia larga», respondió. «Te la cuento cuando llegue a casa.
Colgó el teléfono y comenzó a caminar por la calle, sus zapatos rotos golpeando el pavimento con un ritmo que sonaba como victoria. No tenía trabajo, no tenía seguridad, no tenía idea de qué haría mañana, pero tenía algo que nunca había tenido antes, la certeza absoluta de su propio valor. Y en ese momento, bajo las estrellas de la ciudad que nunca dormía, Carolina Soto supo que todo había valido la pena. Lo que no sabía era que su historia apenas estaba comenzando. El apartamento de los Soto estaba en el 5º piso de un edificio que había visto mejores días hace 30 años. La pintura exterior se descascaraba como piel quemada por el sol. Las escaleras crujían con cada paso y el olor a humedad se mezclaba con el aroma de las cenas de 100 familias diferentes. Pero era hogar. Carolina subió los escalones de 2 en 2, su corazón latiendo con una mezcla de adrenalina que todavía no se disipaba y la urgencia de abrazar a su familia. El dinero en su bolsillo pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado en la perla dorada. Era esperanza convertida en papel. Lucía abrió la puerta antes de que Carolina pudiera tocar. A sus 17 años, era una versión más joven de su hermana mayor, con los mismos ojos oscuros y determinados, el mismo cabello negro que caía en ondas naturales. Pero donde Carolina había aprendido a esconder sus emociones detrás de sonrisas profesionales, Lucía aún llevaba su corazón en la manga. Carolina se lanzó a sus brazos con la fuerza de un huracán. ¿De verdad lo conseguiste? ¿Tenemos el dinero? Lo tenemos. Carolina la abrazó con fuerza, permitiéndose finalmente sentir el peso de lo que había sucedido. Mamá va a poder hacerse los estudios. El llanto de Lucía era una mezcla de alivio y alegría. Habían pasado 3 meses viviendo con el miedo constante de que su madre empeorara, de que el tiempo se agotara antes de que pudieran reunir el dinero necesario. Y ahora, de la manera más inesperada, ese miedo se había evaporado. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo conseguiste? Lucía se separó solo lo suficiente para mirar a su hermana con ojos llenos de lágrimas. ¿Te dieron un adelanto? ¿Un bono? Es complicado. Carolina entró al pequeño apartamento, notando como siempre los detalles que había aprendido a ignorar por necesidad. El sofá con el cojín hundido que había sido remendado 4 veces. La televisión de segunda mano que su madre había comprado hace 10 años. Las cortinas cosidas a mano, porque las nuevas costaban demasiado. Las fotografías en marcos baratos que documentaban una vida de esfuerzo y amor. ¿Dónde está mamá? Durmiendo. Le dolían mucho las piernas hoy, así que le di sus medicinas temprano. Carolina asintió, sintiendo la familiar punzada de culpa que venía cada vez que pensaba en su madre. Rosa Soto había sacrificado todo por sus hijas. Había trabajado hasta que sus dedos sangraban. Había renunciado a sus propios sueños. Había convertido su vida entera en un acto de amor incondicional. Y ahora, cuando más necesitaba cuidados, apenas podían pagarle las medicinas básicas. «Cuéntame qué pasó», insistió Lucía llevando a su hermana al sofá. «No me dejes en suspenso». Carolina respiró profundo. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar que en una noche había perdido su trabajo pero había ganado algo que no sabía que le faltaba? «Me despedí», dijo finalmente. El rostro de Lucía palideció. «¿Qué? ¿Por qué?» «Carolina, ese trabajo era...» «Lo sé, era todo lo que teníamos. Pero Lucía, algo pasó esta noche. Algo que no podía ignorar». Y entonces le contó todo. Cada detalle desde que Maximiliano Cordero había llegado hasta que ella había salido por esa puerta bajo una ovación de pie. Le contó sobre la humillación, sobre la decisión de mantenerse firme, sobre Takeshi Yamamoto y su regalo inesperado. Lucía escuchó en silencio, sus ojos agrandándose más con cada palabra. Cuando Carolina terminó, su hermana menor la miraba como si la estuviera viendo por primera vez. «Carolina», susurró, «eres mi heroína». «No soy ninguna heroína». Carolina negó con la cabeza. «Solo estoy cansada, cansada de ser invisible, cansada de ser tratada como si no importara». «Pero ahora no tienes trabajo. ¿Qué vamos a hacer?». Era la pregunta que Carolina había estado evitando desde que salió del restaurante. La euforia del momento la había protegido de la realidad cruel, pero ahora, sentada en su apartamento con su hermana mirándola con preocupación, esa realidad golpeaba con fuerza. «No lo sé», admitió. «Buscaré otro trabajo. Hay otros restaurantes, otras oportunidades.
Pero Héctor dijo que el señor Cordero puede hacer que no te contraten en ningún lado. Entonces trabajaré en algo que no sea restaurante. Limpiaré casas, trabajaré en una tienda, lo que sea necesario. Lucía tomó las manos de su hermana. ¿Te arrepientes? Carolina pensó en la pregunta. ¿Se arrepentía? Había renunciado a $800 mensuales seguros. Había arriesgado su reputación en una industria donde los rumores viajaban rápido. Había desafiado a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. No, respondió finalmente. No me arrepiento. Por primera vez en 3 años, me siento como yo misma. Un ruido suave las hizo voltear. Rosa Soto estaba de pie en el pasillo, apoyada contra el marco de la puerta. A sus 52 años, parecía de 60. La enfermedad había robado el color de su rostro y la fuerza de su cuerpo, pero no había tocado la fiereza en sus ojos. Mamá, Carolina se levantó rápidamente. Deberías estar descansando. Escuché voces. Rosa caminó lentamente hacia la sala, cada paso claramente doloroso. ¿Es cierto lo que oí? ¿Renunciaste a la perla dorada? Carolina ayudó a su madre a sentarse en el sofá. Sí, mamá. Pero tengo el dinero para tus estudios. Un hombre bueno me ayudó. Rosa la estudió con esos ojos que siempre habían visto más allá de las palabras. Cuéntamelo todo, y no me mientas. Así que Carolina volvió a contar la historia, esta vez con más detalles, sin ocultar nada. Habló de la humillación, del miedo, de la decisión de mantenerse firme incluso cuando significaba perder todo. Cuando terminó, esperaba una reprimenda. Esperaba que su madre le dijera que había sido imprudente, que debería haber tragado su orgullo, que la familia era más importante que la dignidad. En cambio, Rosa Soto comenzó a llorar. «Mamá, lo siento». Carolina se arrodilló frente a ella. «Sé que fue egoísta, sé que debí pensar en ustedes primero, pero... egoísta». Rosa la interrumpió tomando el rostro de su hija entre sus manos temblorosas. «Hija, hiciste exactamente lo que yo habría hecho, lo que siempre soñé que harías». «¿Qué? Cuando eras pequeña». Rosa limpió las lágrimas de las mejillas de Carolina con sus pulgares. «Solía preocuparme de que este mundo te rompiera, que te enseñara a agachar la cabeza, a aceptar migajas, a creer que mereces menos porque tienes menos». Su voz se quebró con emoción. «Pero esta noche demostraste que eres más fuerte que este mundo cruel, que ninguna cantidad de pobreza puede quitarte lo que realmente importa. Hija, estoy tan orgullosa de ti que mi corazón no cabe en mi pecho». Las 3 mujeres lloraron juntas en ese sofá remendado, en ese apartamento pequeño, en ese edificio deteriorado. Pero eran lágrimas de victoria, lágrimas de amor, lágrimas de una familia que había aprendido que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Lucía finalmente cuando las lágrimas se secaron. Primero, Rosa se enderezó con determinación renovada. «Voy a hacerme esos estudios, y voy a mejorar, porque no crié a una luchadora para luego rendirme yo. Segundo», continuó mirando a Carolina, «vas a encontrar un trabajo mejor. No porque necesitemos el dinero, aunque lo necesitamos, sino porque eres demasiado talentosa para quedarte escondida. Mamá, yo no tengo talentos especiales, solo sé servir mesas». «No», Rosa negó firmemente. «Sabes tratar a las personas con respeto. Sabes mantener la compostura bajo presión. Sabes cuándo mantenerte firme y cuándo ser flexible. Esas son habilidades que valen oro en cualquier trabajo». Carolina quiso creer las palabras de su madre, pero la duda persistía. En el mundo real, las habilidades blandas no pagaban las cuentas. Los empleadores querían títulos, experiencia específica, referencias impecables. «Descansa esta noche». Rosa se puso de pie lentamente. «Mañana empezamos de nuevo. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo haremos». Esa noche, acostada en la cama individual que compartía con su hermana desde que eran niñas, Carolina miraba el techo manchado por una gotera antigua que el casero nunca había reparado. Lucía ya dormía a su lado, respirando suavemente, ajena a la tormenta de pensamientos que giraba en la mente de su hermana mayor. ¿Había hecho lo correcto? La pregunta daba vueltas una y otra vez. Tenía el dinero para los estudios de su madre, eso era cierto. Pero el alquiler vencía en 2 semanas. Las medicinas regulares se acabarían en 10 días.
La comida duraría tal vez una semana si eran cuidadosas. Y ella no tenía trabajo. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de número desconocido. Señorita Soto, soy Patricia Montes, gerente de recursos humanos de Cordero Hotels International. Necesitamos hablar urgentemente. Por favor, comuníquese conmigo mañana a primera hora. Es importante. Carolina sintió que el estómago se le encogía. Cordero Hotels. La empresa de Maximiliano Cordero. ¿Qué querían con ella? ¿No había sido suficiente humillación por una noche? ¿Ahora venían a amenazarla legalmente? Guardó el teléfono sin responder y se cubrió con la sábana delgada. Mañana se preocuparía por eso. Mañana enfrentaría las consecuencias de su decisión. Esta noche, solo quería dormir con la certeza de que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, Carolina se despertó con el sol filtrándose por las cortinas cosidas a mano. Por un momento, en ese espacio nebuloso entre el sueño y la vigilia, olvidó lo que había pasado. Luego la realidad golpeó como un balde de agua fría. No tenía trabajo. Se levantó silenciosamente para no despertar a Lucía y fue a la pequeña cocina donde su madre ya estaba preparando café. Rosa se movía lentamente, cada gesto cuidadoso y medido para no despertar el dolor en sus articulaciones. «Buenos días, mamá. Deberías dejarme hacer eso. Todavía puedo hacer café». Rosa sonrió, aunque Carolina notó las líneas de dolor alrededor de sus ojos. «¿Dormiste bien?» «Más o menos». Carolina le mostró el mensaje en su teléfono. «Mira esto». Rosa leyó el mensaje con el ceño fruncido. «Cordero Hotels. ¿Crees que sea una trampa?» «No lo sé, pero tengo que averiguarlo. Ten cuidado, hija. Los hombres poderosos no olvidan cuando los humillan». «Lo sé». Carolina aceptó la taza de café que su madre le ofrecía. «Pero tampoco puedo esconderme. Si va a arruinar mi reputación, ya lo hizo. Podría al menos averiguar qué quiere». A las 9 en punto, Carolina marcó el número que aparecía en el mensaje. Una voz profesional y neutral respondió al segundo timbre. «Patricia Montes, Recursos Humanos». «Buenos días, señora Montes. Soy Carolina Soto. Recibí su mensaje». «Ah, señorita Soto. Gracias por comunicarse tan rápidamente». Hubo una pausa. «Necesito que venga a nuestras oficinas centrales hoy, si es posible. Hay un asunto que requiere su atención inmediata». «¿Puedo preguntar de qué se trata?» «Preferiría discutirlo en persona. ¿Estaría disponible a las 11?» Carolina miró su reflejo en el espejo pequeño y manchado que colgaba en la pared de la cocina. Se veía cansada, preocupada, pero también algo más. Se veía como alguien que había encontrado su voz. «Estaré ahí», confirmó. Las oficinas centrales de Cordero Hotels International ocupaban los pisos 30 al 35 de uno de los rascacielos más modernos del distrito financiero. Carolina se detuvo en la entrada, mirando hacia arriba, sintiendo el peso de la intimidación arquitectónica. Este edificio probablemente costaba más que todo su barrio combinado. El vestíbulo era todo mármol negro y acero pulido. Una recepcionista que parecía haber salido de una revista de moda la miró con apenas disimulada curiosidad cuando Carolina dio su nombre. «Piso 33. La señora Montes la está esperando». El elevador era tan elegante que Carolina tuvo miedo de respirar demasiado fuerte. Espejos por todas partes reflejaban su imagen una y otra vez. Una joven de 24 años con su mejor ropa, que seguía siendo visiblemente barata comparada con todo lo que la rodeaba. El piso 33 era un laberinto de cubículos y oficinas con paredes de cristal. Empleados bien vestidos caminaban de un lado a otro con tablets y teléfonos, todos moviéndose con la precisión de un mecanismo de relojería caro. «¿Señorita Soto?» Una mujer de unos 40 años, cabello corto, profesional y traje gris impecable. Se acercó con mano extendida. «Soy Patricia Montes. Gracias por venir». Carolina estrechó su mano, notando el apretón firme pero no agresivo. «¿En qué puedo ayudarla?» «Sígame, por favor». La llevó a una sala de conferencias pequeña con una vista impresionante de la ciudad. Carolina se sentó en una de las sillas de cuero, sus manos sudando levemente. Patricia Montes no perdió tiempo. «Señorita Soto, estoy segura de que está confundida sobre por qué está aquí». La palabra confundida es suave. Una sonrisa pequeña cruzó el rostro de la mujer. «Seré directa. Lo que pasó anoche en la Perla Dorada se volvió viral». Carolina parpadeó. «¿Viral?» Alguien filmó el incidente.
El video tiene 3 millones de reproducciones en las últimas 12 horas. Está en todas las redes sociales. Los noticieros lo están cubriendo. Es, para usar un término técnico, un desastre de relaciones públicas masivo para el señor Cordero. El estómago de Carolina dio un vuelco. Yo no pedí que nadie filmara nada. Lo sé, pero eso no cambia el hecho de que está pasando. Patricia abrió una laptop y la giró hacia Carolina. Mire, en la pantalla, Carolina se vio a sí misma enfrentando a Maximiliano Cordero. El video había sido filmado discretamente por algún comensal, pero capturaba todo. Su voz diciendo, no, la furia de Cordero. Las palabras de Takeshi Yamamoto, la ovación de pie. Los comentarios debajo del video eran miles. Esta mujer es mi heroína. Finalmente alguien le dice la verdad a estos millonarios arrogantes. Me hizo llorar. ¡Qué valentía! Cordero debería estar avergonzado de cómo trató a esta mesera. Carolina leyó los comentarios con incredulidad creciente. No entiendo. ¿Por qué estoy aquí? Patricia cerró la laptop. El señor Cordero está enfrentando una crisis. La inversión japonesa se canceló oficialmente esta mañana. Otros socios están cuestionando su liderazgo. Las redes sociales están pidiendo boicots a sus hoteles, y todo porque lo vieron humillar a una mesera en público. Bien, dijo Carolina con más fiereza de la que pretendía. Estoy de acuerdo con usted, respondió Patricia sorprendiendo a Carolina. Personalmente creo que el señor Cordero se comportó de manera inaceptable. Pero no estoy aquí por mi opinión personal. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Patricia respiró profundo. El señor Cordero quiere que usted trabaje para él. El silencio que siguió fue tan profundo que Carolina podía escuchar su propio corazón latiendo. ¿Qué? Permítame explicar. Patricia Montes levantó una mano antes de que Carolina pudiera procesar la locura de lo que acababa de escuchar. El señor Cordero está desesperado por revertir el daño a su imagen. Sus asesores de relaciones públicas sugirieron que la única forma de salir de esta crisis es demostrar que ha cambiado. Y la forma más visible de hacerlo es contratándola a usted. Carolina soltó una risa que sonó más como un jadeo de incredulidad. Esto es una broma. Le aseguro que no lo es. ¿Él cree que puede comprarme? ¿Que con un trabajo puedo olvidar cómo me trató? Patricia se reclinó en su silla, estudiando a Carolina con ojos que parecían evaluar cada reacción. Creo que el señor Cordero está aprendiendo que hay cosas en este mundo que su dinero no puede controlar. Y eso lo aterroriza. Bien, que aprenda la lección desde su oficina lujosa. Yo no voy a ser parte de su teatro de relaciones públicas. Antes de rechazar, permítame contarle los detalles de la oferta. Patricia abrió una carpeta. Posición: asistente ejecutiva de relaciones con clientes. Salario: $4,000 mensuales. Beneficios completos incluyendo seguro médico que cubriría los tratamientos de su madre sin costo adicional. Bono anual. Vacaciones pagadas. Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. $4,000. 5 veces lo que ganaba en la Perla Dorada. Seguro médico para su madre. Era más dinero del que había visto en su vida. Eso es. Carolina buscó las palabras. Eso es ridículo. Yo no tengo experiencia en relaciones con clientes. Apenas terminé la secundaria. ¿Por qué me ofrecería eso? Porque usted tiene algo que ningún título universitario puede enseñar. Empatía genuina y coraje bajo presión. Anoche demostró que sabe tratar a las personas con dignidad incluso cuando le cuesta todo. Esa es exactamente la actitud que queremos que nuestros empleados tengan hacia los huéspedes. O porque soy una pieza conveniente en su juego de imagen pública. Patricia no negó la acusación. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Sí, contratar a la mujer del video viral ayudaría a la imagen del señor Cordero. Pero eso no cambia el hecho de que el trabajo es real, el salario es real, y los beneficios son reales. Carolina se puso de pie, necesitando moverse, necesitando pensar. Caminó hacia la ventana que ofrecía esa vista imposible de la ciudad que se extendía como un mar de concreto y sueños rotos. $4,000 al mes. Podría pagar el alquiler sin preocuparse, comprar comida decente, llevar a su madre a los mejores médicos, enviar a Lucía a una universidad cuando terminara la preparatoria. ¿Pero a qué costo? Si acepto esto, dijo sin voltear. ¿Qué esperan que haga? ¿Que sonría en conferencias de prensa y diga que el señor Cordero es maravilloso? ¿Que finja que anoche no pasó? Esperamos que haga su trabajo, que trate a los huéspedes y empleados con el mismo respeto que demostró anoche. Que sea exactamente quien es.
¿Y si me encuentro con el señor Cordero en un pasillo, qué? ¿Tengo que agachar la cabeza y fingir que no me humilló frente a 100 personas? Patricia se levantó también, acercándose a Carolina. Entre usted y yo, señorita Soto, creo que el señor Cordero tiene más miedo de encontrarse con usted que al revés. Anoche usted le mostró un espejo que él ha estado evitando toda su vida, y lo que vio lo sacudió. No me interesa su redención. Lo sé, pero le interesa cuidar a su madre. Le interesa que su hermana tenga oportunidades. Le interesa no tener que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida. Las palabras golpearon donde dolía porque eran verdad. Carolina podía darse el lujo de rechazar trabajos cuando solo se afectaba a sí misma, pero tenía una familia que dependía de ella. Necesito pensarlo. Por supuesto. Tiene hasta mañana al mediodía para decidir. Después de eso, la oferta expira. Patricia le entregó una tarjeta. Mi número está ahí. Llámeme cuando decida. Carolina tomó la tarjeta sintiendo el peso de decisiones imposibles sobre sus hombros. ¿Puedo preguntar algo? Adelante. ¿Usted qué haría en mi lugar? Patricia la miró con una expresión que podría haber sido respeto. Yo tomaría el trabajo. Usaría el dinero para asegurar a mi familia. Y luego usaría mi posición para cambiar las cosas desde adentro. Los sistemas no cambian desde afuera, señorita Soto. Cambian cuando personas buenas entran y se niegan a convertirse en lo que el sistema quiere que sean. Carolina asintió lentamente y salió de esa oficina con la tarjeta quemándole el bolsillo y 1000 pensamientos girando en su cabeza. El viaje de regreso a casa fue un borrón. Subió las escaleras de su edificio sin darse cuenta. Abrió la puerta de su apartamento en piloto automático. Rosa y Lucía la esperaban en la sala, sus rostros llenos de preocupación. ¿Qué pasó? Lucía saltó del sofá. ¿Estás bien? ¿Te amenazaron? Carolina se dejó caer en el sofá y les contó todo. La oferta, el salario, los beneficios, la verdadera razón detrás de todo. Cuando terminó, el silencio llenó el apartamento. $4,000, susurró Lucía. Carolina, eso es. Lo sé. Rosa había permanecido callada, pero ahora habló con voz suave. ¿Tú qué quieres hacer, hija? No lo sé, mamá. Parte de mí quiere escupirles la oferta en la cara, demostrarles que mi dignidad no está en venta. Pero la otra parte sigue pensando en tus medicinas, en los estudios médicos que necesitas después de estos, en que Lucía pueda ir a la universidad sin tener que trabajar tiempo completo como hice yo. Hija, mírame. Rosa tomó las manos de Carolina. Yo no quiero que tomes este trabajo por mí. Ya sacrificaste suficiente. Ya renunciaste a tu juventud para cuidarme. No voy a dejar que vendas tu alma también. No sería vender mi alma, mamá. Sería solo un trabajo. Nada es solo un trabajo cuando viene con tantas condiciones invisibles. Lucía intervino. Pero, Carolina, piénsalo. Con ese dinero podrías estudiar. Podrías hacer una carrera. No estarías atrapada sirviendo mesas el resto de tu vida. ¿Y qué tiene de malo servir mesas? Carolina la miró con fiereza. Ahora también tú crees que soy menos porque hago trabajo honesto. No quise decir eso. Solo digo que tienes potencial para más. Potencial. Carolina soltó las manos de su madre y se puso de pie. Todos hablan de potencial como si importara. El mundo no funciona con potencial. Funciona con conexiones, con títulos, con dinero. Yo no tengo nada de eso. Tienes algo mejor. Rosa la detuvo con su voz. Tienes carácter. Y anoche el mundo entero lo vio. Sí, y mira a dónde me llevó. A ser un peón en el juego de relaciones públicas de un millonario, o a una oportunidad de cambiar tu vida. Las tres se miraron en silencio, el peso de la decisión colgando entre ellas como niebla densa. Necesito caminar. Carolina tomó su chaqueta. Necesito pensar. Salió del apartamento antes de que pudieran detenerla y caminó sin rumbo por las calles familiares de su barrio. Pasó frente a la tienda donde compraban comida cuando había ofertas. Pasó frente a la farmacia donde conseguían las medicinas genéricas más baratas. Pasó frente al parque donde jugaba cuando niña, antes de que la vida se complicara. Se sentó en una banca oxidada y sacó su teléfono. El video seguía ahí, ahora con más de 5 millones de vistas. Leyó los comentarios, mensajes de personas de todo el mundo que se habían sentido inspiradas por su valentía. Pero también había otros comentarios, críticas, personas diciendo que había sido una tonta,
que debió haberse callado y conservado su trabajo, que el orgullo no paga cuentas. Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? ¿Carolina Soto? Una voz masculina, profesional. Soy Miguel Herrera del Canal 7 Noticias. Nos gustaría entrevistarla sobre lo que pasó anoche en la Perla Dorada. Pagaríamos por su tiempo, por supuesto. No estoy interesada. Señorita Soto, su historia está resonando con millones de personas. Tiene una plataforma ahora. Podría usarla para... Carolina colgó. 2 minutos después, otro número. Luego, otro. Reporteros, productores de programas de entrevistas, hasta un agente que quería representarla para aprovechar su momento viral. Apagó el teléfono y cerró los ojos. ¿Puedo sentarme? Carolina abrió los ojos y encontró a un hombre mayor, probablemente de 70 años, señalando el otro extremo de la banca. Vestía ropa simple pero limpia y llevaba una bolsa de pan. «Es un parque público», respondió Carolina. El hombre se sentó con un suspiro de alivio. «Estos huesos ya no son lo que eran». Le ofreció un pedazo de pan. ¿Para las palomas? No, gracias. Permanecieron en silencio un momento, observando el parque casi vacío. Finalmente, el hombre habló. «Pareces como si el peso del mundo estuviera sobre tus hombros, joven». Carolina soltó una risa amarga. «Algo así. ¿Decisión difícil?» «La más difícil que he enfrentado». El hombre asintió como si entendiera. «Cuando era joven, tuve que elegir entre 2 caminos. Uno era fácil, seguro, cómodo. El otro era difícil, incierto, pero verdadero a lo que creía. ¿Cuál elegiste?» «El fácil». Sonrió con tristeza. «Y me arrepentí cada día durante 40 años, hasta que finalmente tuve el coraje de cambiar de rumbo». «¿Y entonces?» «Entonces descubrí que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad sobre la conveniencia. Pero también aprendí que a veces la verdad y la conveniencia no son opuestos. A veces el camino correcto también es el práctico». Carolina lo miró realmente por primera vez. «¿Cómo sé cuál es cuál? Pregúntate qué clase de persona quieres ser en 5 años. ¿Quieres ser alguien que eligió el orgullo sobre su familia? ¿O alguien que encontró una forma de mantener su dignidad mientras aseguraba a sus seres queridos?» El hombre se levantó, dejando el resto del pan en la banca. «Las decisiones difíciles rara vez tienen respuestas perfectas. Solo tienes que elegir qué puedes vivir mejor». Y se alejó dejando a Carolina con sus pensamientos y un pedazo de sabiduría de un extraño. Cuando regresó a casa 1 hora después, había tomado su decisión. Rosa y Lucía levantaron la vista cuando Carolina entró al apartamento. No necesitaron preguntar. La respuesta estaba escrita en su rostro con la claridad de quien ha luchado consigo misma y finalmente encontró paz en una decisión imposible. «Voy a tomar el trabajo», dijo Carolina antes de que pudieran hablar, «pero con mis propias condiciones». Lucía saltó del sofá con un grito de alegría, pero Rosa permanecía quieta, estudiando a su hija con esos ojos que siempre veían más allá de las palabras. «¿Qué condiciones?», preguntó la madre. «No voy a ser su mascota de relaciones públicas. No voy a sonreír en cámaras diciendo que Maximiliano Cordero es maravilloso. Voy a hacer el trabajo que me contraten para hacer, y lo haré bien, pero no voy a mentir sobre quién es él o qué pasó. Eso podría costar el trabajo apenas lo consigas», advirtió Rosa. «Lo sé, pero si me van a contratar tiene que ser en mis términos o no tiene sentido». Carolina sacó la tarjeta de Patricia Montes. «Voy a llamarla ahora». Marcó el número con dedos que ya no temblaban. Había tomado su decisión y no miraría atrás. «Patricia Montes», respondió la voz profesional al segundo timbre. «Señora Montes, soy Carolina Soto. Acepto su oferta, pero necesito que quede claro algo desde el principio. La escucho. No voy a participar en ningún circo mediático. No voy a fingir que lo que pasó anoche no sucedió. Haré mi trabajo con excelencia. Trataré a todos con respeto. Pero mi dignidad no está incluida en el paquete de beneficios. Si eso es problema, entonces no hay trato». El silencio del otro lado duró 3 segundos, que se sintieron como 3 horas. «Entiendo perfectamente», respondió Patricia finalmente, y Carolina detectó algo en su voz que podría haber sido aprobación. «De hecho, creo que esa actitud es exactamente lo que necesitamos. ¿Puede empezar el lunes? ¿Sí? Excelente. Le enviaré los documentos por correo electrónico. Bienvenida a Cordero Hotels International, señorita Soto». Cuando colgó,
Carolina se dejó caer en el sofá junto a su madre. Ya está. No hay vuelta atrás. Rosa la abrazó con fuerza. Hiciste lo correcto, hija. Encontraste la forma de cuidarnos sin traicionarte a ti misma. Espero que tengas razón, mamá. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparativos. Carolina firmó contratos que apenas entendía, llenos de términos legales que sonaban como idioma extranjero. Recibió un uniforme corporativo, 3 blusas blancas de una calidad que nunca había tocado, 2 pantalones negros que le quedaban perfectos y zapatos nuevos que no tenían agujeros ni necesitaban pegamento. El domingo por la noche, Lucía la ayudó a planchar la ropa para el primer día mientras Rosa preparaba un té de manzanilla para calmar los nervios de su hija. ¿Estás asustada?, preguntó Lucía pasando la plancha sobre una de las blusas blancas. Aterrorizada, admitió Carolina. No sé qué esperar. No sé cómo comportarme en un ambiente corporativo. En el restaurante sabía exactamente qué hacer, pero esto es diferente. Vas a estar bien. Solo sé tú misma. Eso fue lo que los impresionó en primer lugar. Ser yo misma casi me deja en la calle. Pero también te consiguió este trabajo. Rosa intervino desde la cocina. La autenticidad es un poder que los ricos han olvidado cómo usar. Por eso te necesitan. El lunes llegó demasiado rápido. Carolina se levantó a las 6 de la mañana. Se duchó con agua que alternaba entre tibia y fría porque el calentador seguía funcionando a medias. Y se vistió con su uniforme nuevo frente al espejo manchado que ahora reflejaba a alguien que parecía lista para conquistar el mundo corporativo. «Te ves hermosa», susurró Lucía desde la puerta. «Como una ejecutiva de verdad. Me siento como una impostora». Todos se sienten así al principio. Pero recuerda, ellos te necesitan más de lo que tú los necesitas. Carolina abrazó a su hermana. Luego fue a despedirse de su madre, que ya estaba despierta preparando café. «Come algo antes de irte», insistió Rosa colocando una tostada frente a ella. «No tengo hambre. Come de todos modos. No puedes pensar con el estómago vacío». Carolina obedeció, masticando mecánicamente mientras su mente repasaba 1000 escenarios posibles del día que venía. ¿Y si se encontraba con Maximiliano Cordero en el elevador? ¿Y si él la humillaba frente a sus nuevos compañeros? ¿Y si todo esto era una trampa elaborada para vengarse públicamente? «Hija», Rosa tomó sus manos. «Mírame. Vas a entrar ahí con la cabeza en alto. Vas a hacer tu trabajo mejor que nadie. Y si alguien, no importa quién sea, intenta hacerte sentir pequeña, vas a recordar que eres la mujer que le dijo no a un millonario cuando todo el mundo esperaba que se arrodillara. ¿Y si no soy suficiente? Ya eres suficiente. Ahora solo tienes que creerlo». El edificio de Cordero Hotels International se veía aún más intimidante a las 8 de la mañana, con cientos de empleados entrando como hormigas bien vestidas a un hormiguero de cristal y acero. Carolina se unió al flujo, sintiendo miradas curiosas clavadas en ella. Algunos la reconocían del video. Escuchaba susurros a su paso. «Es ella, la del restaurante. No puedo creer que la contrataran». Mantuvo la vista al frente y caminó hacia los elevadores con una confianza que no sentía. El viaje al piso 33 pareció durar una eternidad, apretada entre ejecutivos que olían a colonias caras y hablaban en jerga corporativa que sonaba como código secreto. Patricia Montes la esperaba en recepción con una sonrisa profesional. «Buenos días, Carolina. Espero que hayas dormido bien». «No mucho», admitió Carolina. «Eso es normal. El primer día siempre es difícil». Patricia comenzó a caminar por el laberinto de cubículos. «Vamos a tu estación de trabajo y te presentaré con tu equipo». Carolina la siguió, consciente de las docenas de ojos que la observaban desde cubículos y oficinas. Algunos con curiosidad, otros con escepticismo apenas disimulado. «Este es tu escritorio». Patricia se detuvo frente a un cubículo esquinero con vista parcial de la ciudad. «Tienes computadora, teléfono directo, acceso a todos los sistemas que necesitarás. Tu supervisor directo es Marco Villanueva. Llegará en unos minutos». Carolina se sentó en la silla ergonómica, que probablemente costaba más que su sofá remendado en casa. La computadora era tan nueva que aún tenía el olor a plástico recién desempacado. Todo era abrumadoramente perfecto. «Respira», le recordó Patricia. «Es solo un trabajo. Lo harás bien». Cuando Patricia se fue, Carolina se permitió un momento de pánico silencioso. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo había pasado de servir mesas a sentarse en un cubículo corporativo en menos de una semana? «¿Carolina Soto?»,
Levantó la vista y encontró a un hombre de unos 35 años. Traje azul marino impecable, sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Soy Marco Villanueva, tu supervisor. Bienvenida al equipo. Carolina se puso de pie y estrechó su mano. Gracias, señor Villanueva. Marco está bien. Aquí no somos tan formales. Su tono decía lo contrario. Déjame presentarte a tus compañeros. La guió por el piso, presentándola a un desfile de nombres y caras que se mezclaban en su mente. Andrés en contabilidad, Sofía en marketing, Ricardo en operaciones. Todos sonreían con esa cortesía profesional que no revelaba si la aceptaban o la despreciaban. Y esta es Valeria Torres. Marco se detuvo frente al cubículo más grande de la sección. Nuestra especialista senior en relaciones con clientes. Aprenderás mucho de ella. Valeria era una mujer de unos 40 años, maquillaje perfecto, cabello recogido en un moño elegante, mirada evaluativa que recorrió a Carolina de pies a cabeza en 3 segundos y claramente encontró deficiencias. Así que tú eres la famosa mesera, dijo sin levantarse de su silla. Su tono era dulce como miel envenenada. Espero que entiendas que aquí trabajamos diferente que en un restaurante. Estoy aquí para aprender, respondió Carolina manteniendo la calma aunque sentía el veneno detrás de las palabras. Bien, porque algunas de nosotras llevamos años construyendo nuestras carreras. No llegamos aquí por videos virales. El ambiente se tensó. Marco carraspeó incómodo. Valeria, recuerda que todos somos un equipo aquí. Por supuesto. Valeria sonrió con dientes perfectamente blancos, solo estableciendo expectativas. Carolina sostuvo su mirada sin parpadear. Había enfrentado a Maximiliano Cordero frente a 100 testigos. No iba a dejarse intimidar por una colega resentida. Entiendo perfectamente, dijo con voz tranquila, y espero poder aprender de tu experiencia mientras aporto mi propia perspectiva. Algo brilló en los ojos de Valeria. Respeto o tal vez reconocimiento de que Carolina no sería una víctima fácil. El resto de la mañana fue un bombardeo de información. Sistemas informáticos, protocolos de servicio al cliente, políticas corporativas. Carolina tomaba notas frenéticamente, consciente de que cualquier error sería usado como evidencia de que no merecía estar ahí. A la hora del almuerzo, se sentó sola en la cafetería del edificio, un espacio enorme con mesas de mármol y ventanas panorámicas. Otras mesas estaban llenas de empleados que comían en grupos, riendo, conversando. Nadie la invitó a unirse. ¿Puedo sentarme? Carolina levantó la vista y encontró a una mujer joven, tal vez de su edad, con lentes grandes y sonrisa genuina. Claro, soy Diana Méndez, trabajo en recursos humanos. Se sentó con su bandeja de ensalada. Sé que es difícil ser nueva, especialmente con tanta atención. Eso es decir poco. Diana se rió. Mira, sé que todos están observándote. Algunos esperando que falles, otros curiosos por ver si eres real. Pero no todos somos como Valeria. ¿Ella siempre es así? Valeria lleva 12 años aquí. Trabajó durísimo para llegar donde está. Ver que alguien entra directamente a un puesto similar sin años de experiencia, bueno, lo toma personal. Yo no pedí esto, dijo Carolina con más fiereza de la que pretendía. No pedí el video viral ni la oferta de trabajo. Lo sé, y muchos de nosotros admiramos lo que hiciste. Fue valiente. Diana bajó la voz. Entre tú y yo, Cordero necesitaba que alguien le bajara los humos. Lo que pasa es que este lugar funciona con jerarquías muy marcadas. Tú rompiste la regla cardinal, te saltaste la fila. Y eso molesta a la gente que siguió las reglas. Entonces nunca me van a aceptar. No dije eso. Solo dije que tendrás que demostrar que mereces estar aquí más de lo que los demás tuvieron que demostrarlo. Es injusto, pero así es. Carolina asintió, apreciando la honestidad. Gracias por decírmelo. Para eso estamos. Diana se levantó con su bandeja vacía. Y si alguna vez necesitas hablar, mi cubículo está en el piso 32. La tarde pasó más rápido. Carolina comenzaba a entender los sistemas, a familiarizarse con el ritmo del lugar. Descubrió que disfrutaba hablar con clientes por teléfono, resolver sus problemas, hacerlos sentir escuchados. Era como servir mesas, pero sin tener que cargar bandejas pesadas. A las 5 en punto, cuando el reloj marcó el final del día laboral, Carolina apagó su computadora con una mezcla de agotamiento y satisfacción. Había sobrevivido al primer día. Estaba guardando sus cosas cuando una voz familiar heló su sangre. Señorita Soto.
Se volvió lentamente. Maximiliano Cordero estaba de pie al borde de su cubículo. Traje gris oscuro impecable, rostro cuidadosamente neutral. Era la primera vez que lo veía desde aquella noche en el restaurante. El piso entero pareció quedarse quieto. Todos fingían trabajar mientras observaban con atención periférica. «Señor Cordero», Carolina mantuvo la voz firme aunque su corazón latía como tambor de guerra. Él la estudió en silencio durante largos segundos. Luego habló con voz baja que solo ella podía escuchar. «Necesito hablar contigo, en mi oficina, ahora». El silencio en el piso 33 era tan denso que Carolina podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre su cabeza. Todos los ojos estaban fijos en ella, y Maximiliano Cordero, esperando, evaluando, preparándose para ser testigos de lo que fuera que estaba por suceder. Carolina respiró profundo. Había prometido mantener su dignidad sin importar qué. Este era el momento de demostrarlo. «Por supuesto, señor Cordero», respondió con voz clara y profesional. «¿Ahora mismo?» «Ahora mismo». Él se dio vuelta y caminó hacia los elevadores privados que llevaban al piso ejecutivo. Carolina lo siguió, consciente de las miradas que perforaban su espalda, de los susurros que comenzarían en el momento que las puertas del elevador se cerraran. El viaje al piso 35 fue en silencio absoluto. Cordero miraba al frente con expresión impenetrable. Carolina mantenía la vista en los números que ascendían, uno por uno, cada piso sintiendo como una eternidad. Cuando las puertas finalmente se abrieron, ella siguió a Cordero por un pasillo alfombrado, donde cada paso se ahogaba en lujo silencioso. Las paredes estaban decoradas con arte moderno, que probablemente costaba más que su edificio entero. Las puertas eran de madera oscura con placas de bronce que anunciaban los nombres de vicepresidentes y directores. La oficina de Maximiliano Cordero ocupaba toda la esquina del edificio. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad que se extendía bajo ellos como un mapa viviente. El escritorio era de caoba maciza, tan grande que podría haber servido como cama. Los muebles eran de cuero italiano, las alfombras persas auténticas, y hasta el aire olía a dinero y poder. «Siéntate», ordenó Cordero señalando una silla frente a su escritorio. Carolina se sentó, cruzando las manos sobre su regazo para evitar que temblaran. Cordero caminó hacia el ventanal, dándole la espalda, observando la ciudad con manos en los bolsillos. El silencio se extendió. 5 segundos. 10. 20. Finalmente, él habló sin voltear. «¿Sabes cuánto me ha costado lo que hiciste?» «No, señor. 200 millones de dólares en inversión perdida. 37 millones en valor de acciones que cayeron en 3 días. Contratos cancelados. Socios cuestionando mi liderazgo. Y un video que se ha reproducido más de 10 millones de veces mostrándome como un monstruo». Hizo una pausa. Su voz controlada pero tensa como alambre a punto de romperse. «Mi madre, que tiene 82 años, me llamó llorando porque vio el video. Me preguntó cómo me había convertido en el tipo de hombre que humilla meseras por diversión. Mis hijas, que estudian en Estados Unidos, me enviaron mensajes diciendo que están avergonzadas de llevar mi apellido». Se volvió para mirarla, y por primera vez Carolina vio algo más allá de la arrogancia en sus ojos. Vio algo que podría haber sido dolor. «Así que dime, Carolina Soto, ¿cómo se siente destruir la vida de alguien en 5 minutos?» Carolina sostuvo su mirada sin parpadear. «Con todo respeto, señor Cordero, yo no destruí nada. Usted lo hizo cuando decidió que humillarme en público era una forma aceptable de ejercer su poder. Te negaste a seguir una orden simple. Me negué a renunciar a mi dignidad por su ego». Carolina se inclinó hacia adelante. «Usted podía haber pedido educadamente que revisaran su comida. Podía haberla devuelto con cortesía. En cambio, eligió convertirlo en un espectáculo para demostrar su superioridad sobre alguien que no podía defenderse. Y ahora resulta que sí podías defenderte», dijo él con amargura. «Bastante bien, de hecho. ¿Por eso me contrató? ¿Para controlar el daño? ¿Para tenerme donde puede vigilarme y asegurarse de que no hable más?» Cordero soltó una risa sin humor y caminó hacia su escritorio, dejándose caer en la silla de ejecutivo, que probablemente costaba más que el salario mensual de Carolina. «Te contraté porque mis asesores dijeron que era la única forma de salvar mi reputación. Porque los números no mienten, y los números muestran que necesito cambiar la percepción pública antes de que pierda todo lo que he construido.
Se frotó los ojos con cansancio. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que tenían razón. Que una mesera de 24 años tenía más clase y dignidad que yo he mostrado en años. Y ahora todo el mundo lo sabe. Carolina no supo qué decir. Esta no era la confrontación que había imaginado. Había esperado amenazas, intimidación, tal vez incluso un intento de comprar su silencio. No había esperado esto, algo que se parecía peligrosamente a vulnerabilidad. ¿Por qué me está diciendo todo esto?, preguntó finalmente. «Porque estoy cansado», respondió Cordero con voz que sonaba genuinamente agotada. «Cansado de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Cansado de ser el villano en mi propia vida». Se levantó y caminó hacia el bar privado en la esquina de la oficina, sirviéndose whisky en un vaso de cristal. Levantó la botella hacia Carolina en gesto de oferta. «No bebo durante horario laboral», dijo ella. «Técnicamente ya terminó tu horario», pero guardó la botella de todos modos. Tomó un trago largo y se recostó contra el bar. «Mi padre construyó este imperio desde cero. Era un hombre duro, implacable. Me enseñó que en los negocios o dominas o te dominan, que la compasión es debilidad, que las personas se dividen en dos categorías, los que importan y los que sirven. Eso es horrible». «Sí, lo es, pero funcionó. Él murió siendo uno de los hombres más ricos del país». Cordero miró su vaso como si contuviera respuestas. «Y yo pasé 30 años siguiendo sus enseñanzas, 30 años tratando a las personas como herramientas, 30 años confundiendo poder con respeto. Y ahora tengo dinero, poder, éxito. Y también tengo hijas que se avergüenzan de mí, empleados que me temen en lugar de respetarme, y una madre que llora porque no reconoce en quién me convertí». Carolina observaba a este hombre poderoso desmoronándose frente a ella y sintió algo inesperado. No era compasión exactamente, pero tampoco era satisfacción por su sufrimiento. Era algo más complejo, el reconocimiento de que incluso los monstruos son humanos que eligieron mal. «¿Qué quiere de mí, señor Cordero?», preguntó con voz más suave. «De verdad». Él terminó su whisky y colocó el vaso vacío sobre el bar con un golpe suave. «Quiero que me ayudes a no ser la persona que fui esa noche en el restaurante. No soy terapeuta ni coach de vida. No necesito terapia. Necesito un espejo». La miró directamente. «Tú eres lo que necesita esta empresa. Alguien que trata a las personas como personas, no como escalones o herramientas. Alguien que entiende que el servicio no es servilismo. Puedo hacer mi trabajo, señor Cordero. Puedo tratar bien a los clientes y empleados, pero no puedo arreglar quién es usted. Eso tiene que hacerlo solo». «Lo sé», asintió lentamente. «Por eso no te estoy pidiendo que finjas que soy maravilloso. Te estoy pidiendo que hagas exactamente lo que hiciste esa noche, que mantengas tu dignidad y no permitas que nadie, ni siquiera yo, te haga sentir menos de lo que eres». Carolina se puso de pie, sintiendo que esta conversación había llegado a su conclusión natural. «Entonces haré mi trabajo. Lo haré bien. Pero no espere que seamos amigos, y no espere que olvide lo que pasó». «No lo espero». Cordero caminó hacia la puerta y la abrió para ella, un gesto de cortesía que probablemente no había hecho en años. «Solo espero poder eventualmente mirarte a los ojos sin sentir vergüenza». Carolina pasó junto a él y se detuvo en el umbral. «Señor Cordero, la vergüenza no es algo que otras personas puedan darte o quitarte. Es algo que sientes cuando traicionas tus propios valores. Usted es el único que puede decidir qué tipo de hombre quiere ser». Y salió de esa oficina dejando a Maximiliano Cordero solo con sus pensamientos y su whisky caro. El viaje de regreso en elevador le dio tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Había entrado esperando una batalla y había encontrado algo mucho más complicado. Un hombre poderoso enfrentando las consecuencias de sus acciones. Cuando las puertas se abrieron en el piso 33, casi todos se habían ido. Solo quedaban algunos empleados terminando trabajo pendiente. Diana estaba esperando cerca de los elevadores, claramente preocupada. «¿Estás bien?», preguntó acercándose rápidamente. «Todos vimos cuando Cordero te llevó arriba. Estaba a punto de subir a buscarte». «Estoy bien». Carolina logró una sonrisa cansada. «Solo fue una conversación. ¿Una conversación de 5 minutos o una conversación de 45 minutos?» Carolina miró su reloj, sorprendida de que hubiera pasado tanto tiempo. «La segunda». «Dios mío,
¿Qué pasó? Es complicado. Carolina recogió su bolso de su cubículo. ¿Puedo contarte mañana? Ahora mismo solo quiero ir a casa. Diana asintió con comprensión. Claro. Pero Carolina, ten cuidado. Cordero es impredecible. Todos lo sabemos. Lo sé. Gracias por preocuparte. En el camino a casa, Carolina repasó la conversación una y otra vez. ¿Había sido real? ¿O era Maximiliano Cordero tan buen manipulador que podía fingir vulnerabilidad para obtener su simpatía? No tenía respuestas. Solo tenía un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Cuando llegó al apartamento, Rosa y Lucía la esperaban con la cena lista. Una sopa casera que llenaba el pequeño espacio con aroma a hogar. ¿Cómo fue? Lucía prácticamente saltó sobre ella. ¿Te trataron bien? ¿El trabajo es difícil? ¿Viste a Cordero? Una pregunta a la vez. Carolina se rió dejándose caer en una silla. Fue intenso. Algunas personas fueron amables, otras no tanto. El trabajo es diferente pero manejable. Y sí, vi a Cordero. Rosa sirvió la sopa con manos cuidadosas. ¿Y qué pasó? Carolina les contó sobre Valeria, sobre Diana, sobre el trabajo. Pero cuando llegó a la parte de la reunión con Cordero, dudó. Me llamó a su oficina, dijo finalmente. Hablamos. ¿Sobre qué? Rosa se sentó frente a ella con expresión seria. Sobre lo que pasó. Sobre las consecuencias. ¿Sobre quién quiere ser? ¿Te amenazó? La voz de Lucía sonaba preocupada. No, fue extraño, casi parecía humano. Los monstruos siempre parecen humanos cuando necesitan algo, advirtió Rosa. Ten cuidado, hija. Los hombres poderosos no cambian de la noche a la mañana. Lo sé, mamá. Confía en mí. No estoy bajando la guardia. Comieron en relativo silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Cuando terminaron, Carolina ayudó a lavar los platos mientras Lucía estudiaba en la mesa. Carolina. Rosa habló en voz baja para que Lucía no escuchara. ¿De verdad crees que él puede cambiar? Carolina miró por la ventana de la cocina hacia las luces de la ciudad. No lo sé, mamá, pero vi algo en sus ojos esta noche. Algo parecido a arrepentimiento genuino. Tal vez solo era un buen actor. O tal vez incluso los peores de nosotros podemos elegir ser mejores. Siempre fuiste la optimista. Rosa sonrió tocando la mejilla de su hija. Pero optimismo sin precaución es peligroso. Lo sé. Por eso mantengo los ojos abiertos. Esa noche, acostada en su cama con Lucía respirando suavemente a su lado, Carolina pensó en todo lo que había cambiado en una semana. Una semana atrás era invisible. Una mesera más en un restaurante de lujo, trabajando duro solo para sobrevivir. Ahora tenía un trabajo corporativo, un salario que transformaría la vida de su familia, y aparentemente el destino de un millonario arrepentido en sus manos de alguna forma extraña. La vida, decidió, era mucho más complicada de lo que había imaginado, pero también era más interesante. 6 meses pasaron como un río que fluye, a veces tranquilo, a veces turbulento, pero siempre avanzando hacia algún lugar nuevo. Carolina se había convertido en una de las empleadas más valoradas de Cordero Hotels International. No por su fama viral, que eventualmente se desvaneció como todas las tendencias de Internet, sino por algo mucho más sustancial. Era extraordinariamente buena en su trabajo. Descubrió que tenía un talento natural para conectar con las personas. Cada llamada de un cliente insatisfecho se convertía en una oportunidad de transformar su experiencia. Cada empleado que llegaba desmoralizado salía de una conversación con ella, sintiendo que su trabajo importaba. No usaba scripts corporativos ni frases vacías. Simplemente trataba a todos como le hubiera gustado ser tratada en la Perla Dorada. Los números lo demostraban. La satisfacción del cliente en su departamento había subido 42%. Las quejas se habían reducido a la mitad. Y lo más sorprendente, 3 empleados que habían presentado su renuncia cambiaron de opinión después de hablar con ella. Valeria Torres, quien al principio había sido su crítica más vocal, ahora trabajaba junto a ella con algo parecido al respeto mutuo. No eran amigas, probablemente nunca lo serían, pero habían encontrado un ritmo profesional que funcionaba. Admito que estaba equivocada sobre ti, le había dicho Valeria 2 meses atrás durante un café. Pensé que era solo un truco publicitario, pero trabajas más duro que la mayoría de las personas que conozco. Gracias.
había respondido Carolina. Y yo admito que aprendí mucho observándote. Tu atención al detalle es impresionante. Ese intercambio honesto había marcado un punto de inflexión. No necesitaban ser amigas para ser buenas colegas. Diana se había convertido en su confidente más cercana en la oficina. Almorzaban juntas 3 veces por semana, compartiendo historias, frustraciones y sueños. Diana estaba ahorrando para estudiar una maestría en recursos humanos. Carolina había comenzado a tomar clases nocturnas de administración de empresas en una universidad pública. «Mira quién está construyendo una carrera», bromeaba Diana. «Pronto serás mi jefa». «Nunca digas nunca», respondía Carolina con una sonrisa. Pero el cambio más notable no era en su carrera, era en su madre. Los estudios médicos que Carolina había pagado con el dinero de Takeshi Yamamoto revelaron que Rosa necesitaba un tratamiento más agresivo de lo que habían pensado. El seguro médico de Cordero Hotels cubrió todo, cada consulta, cada medicamento, cada terapia. En 3 meses, Rosa había recuperado color en las mejillas. En 5 meses, el dolor había disminuido lo suficiente para que pudiera caminar sin ayuda. En 6 meses, los doctores hablaban de remisión. «Es un milagro», había dicho Rosa con lágrimas en los ojos después de su última consulta. «Un milagro que tú hiciste posible, hija. No fui yo, mamá. Fue un hombre bueno que vio algo en mí que yo no sabía que tenía». Lucía también florecía. Con la presión financiera aliviada, podía concentrarse completamente en sus estudios. Sus calificaciones habían mejorado tanto que había recibido una beca parcial para la universidad. Quería estudiar medicina, inspirada por los doctores que habían cuidado a su madre. «Voy a ser la mejor doctora», declaraba con esa certeza juvenil que Carolina envidiaba y admiraba. «Y voy a tratar a todos mis pacientes con el mismo respeto, sin importar si pueden pagar o no». «Serás increíble», le aseguraba Carolina, y lo decía de verdad. Habían logrado mudarse a un apartamento mejor, en un edificio que no tenía goteras ni escaleras que crujían amenazadoramente. Tenía 2 habitaciones, así que por primera vez en sus vidas, Carolina y Lucía no tenían que compartir cama. Tenía ventanas que cerraban bien, calefacción que funcionaba, y una cocina donde Rosa podía cocinar sin que el grifo goteara constantemente. No era lujo, pero era dignidad. Y eso valía más que cualquier mansión. En cuanto a Maximiliano Cordero, su transformación había sido gradual pero innegable. La primera señal había llegado 2 semanas después de su conversación privada. Carolina estaba en la cafetería cuando escuchó a 2 empleados de limpieza hablando en voz baja. «¿Viste? El señor Cordero me preguntó cómo estaba mi hijo». «¿En serio? ¿Sabía que tienes un hijo?» «Aparentemente sí. Dijo que escuchó que estaba enfermo y quería saber si necesitaba tiempo libre para cuidarlo». Carolina había observado desde su mesa, viendo la sorpresa genuina en los rostros de esos empleados, que claramente nunca habían sido vistos como personas antes. Luego vinieron otros cambios. Cordero comenzó a almorzar en la cafetería del edificio, en lugar de ordenar comida cara a su oficina. No todos los días, pero lo suficiente para ser notado. Se sentaba con diferentes equipos cada vez, haciendo preguntas, escuchando realmente las respuestas. Implementó una política de puertas abiertas donde cualquier empleado, sin importar su posición, podía solicitar una reunión con él. Los primeros en aprovecharla fueron escépticos, esperando que fuera solo teatro. Pero salían de su oficina sorprendidos, reportando que los había escuchado, tomado notas y en algunos casos implementado sus sugerencias. No era perfecto. Todavía tenía días donde su arrogancia antigua resurgía, donde su impaciencia se manifestaba en comentarios cortantes. Pero ahora, cuando sucedía, él se detenía, reconocía su error y se disculpaba, públicamente. La primera vez que Carolina lo vio disculparse con un empleado junior que había cometido un error, casi se cayó de la silla. «Fui duro contigo y no era necesario», había dicho Cordero frente a todo el equipo. «Tu error era corregible con orientación, no con humillación. Lo siento». El joven empleado había quedado tan sorprendido que apenas pudo responder. Carolina y Cordero no eran amigos. Probablemente nunca lo serían, pero habían desarrollado algo parecido al respeto profesional mutuo. Él la consultaba sobre iniciativas de servicio al cliente. Ella le daba retroalimentación honesta, sin endulzar la verdad para proteger su ego. «Esa política suena bien en papel, pero será pesadilla para implementar», le decía sin rodeos. «¿Por qué?», preguntaba él.
Y genuinamente quería saber. ¿Por qué no consideraste cómo afectará al personal que está en primera línea? Pregúntales primero antes de decidir por ellos. Y lo hacía. No siempre estaba de acuerdo, pero siempre escuchaba. Un día lluvioso de abril, Carolina estaba terminando un informe cuando Patricia Montes apareció en su cubículo. El señor Cordero quiere verte en su oficina. El viejo pánico intentó surgir, pero Carolina lo empujó hacia abajo. Ya no era la empleada nueva aterrorizada. Era alguien que había demostrado su valor 100 veces. ¿Ahora? Ahora. Subió al piso ejecutivo notando que ya no se sentía intimidada por el lujo que la rodeaba. Era solo decoración. Lo que importaba era lo que las personas hacían, no dónde lo hacían. Cordero estaba de pie junto a su ventana, observando la lluvia golpear el cristal. Se volvió cuando ella entró. Carolina. Gracias por venir. ¿Qué necesita, señor Cordero? Quiero mostrarte algo. Caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta. Estamos abriendo un nuevo hotel en la capital. 5 estrellas. Nuestro proyecto más ambicioso hasta ahora. Le entregó la carpeta. Carolina la abrió y vio planos arquitectónicos, proyecciones financieras, planes de personal. Es impresionante, dijo honestamente. Pero no entiendo qué tiene que ver conmigo. Quiero que lo dirijas. Carolina casi dejó caer la carpeta. ¿Qué? Gerente general del nuevo hotel. Salario de 8,000 mensuales, más bonos basados en desempeño. Tendrías un equipo de 200 personas bajo tu liderazgo directo. Señor Cordero, yo no tengo experiencia dirigiendo un hotel. Ni siquiera he terminado mi carrera universitaria. Tienes algo mejor que experiencia. Tienes instinto para las personas. Sabes cómo construir equipos, cómo inspirar lealtad, cómo hacer que las personas se sientan valoradas. Se sentó en su escritorio. He observado cómo transformaste tu departamento. He visto cómo los empleados que odian sus trabajos empiezan a encontrarles significado después de hablar contigo. Eso no se enseña en ninguna escuela de negocios. Carolina caminó hacia la ventana, necesitando un momento para procesar. Afuera, la ciudad brillaba bajo la lluvia. Millones de vidas desarrollándose en edificios iluminados. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Hay docenas de personas más calificadas. Porque eres lo que esta empresa debió ser desde el principio. Un lugar donde el servicio significa dignidad, no servilismo. Donde los empleados son tratados como personas, no como recursos. Donde el éxito se mide no solo en ganancias, sino en vidas mejoradas. Hizo una pausa. Y porque necesito saber que cuando yo ya no esté, cuando mis hijas eventualmente tomen control, habrá personas como tú asegurando que no olvidemos las lecciones que aprendimos. Carolina se volvió para mirarlo. ¿Esto es real? ¿No es otro movimiento de relaciones públicas? Mira mis ojos y dime qué ves. Lo hizo. Y vio sinceridad. Vio a un hombre que realmente había cambiado. No perfectamente, no completamente, pero genuinamente. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Toma el tiempo que necesites. Pero Carolina, agregó mientras ella se dirigía a la puerta. Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte con las personas, ni siquiera conmigo. Esa noche, en su nuevo apartamento, Carolina les contó a su madre y hermana sobre la oferta. $8,000, gritó Lucía. Carolina, eso es increíble. Rosa era más cautelosa. Es mucha responsabilidad, hija. Lo sé, mamá. Por eso estoy asustada. El miedo es bueno, dijo Rosa tomando sus manos. Significa que entiendes lo que está en juego. Pero no dejes que el miedo te impida crecer. ¿Y si fallo? Si no soy suficiente, entonces aprenderás y lo intentarás de nuevo. Pero hija, mira todo lo que has logrado en 6 meses. Mira quién eras y quién eres ahora. Ya no eres la mesera asustada que se escondía en las sombras. Eres Carolina Soto, la mujer que le dijo no a un millonario y transformó su propia vida y la vida de todos a su alrededor. Lucía se unió al abrazo. Vas a ser la mejor gerente que ese hotel haya visto. Y vamos a estar aquí apoyándote en cada paso. Carolina aceptó el puesto 3 días después. La noticia se esparció por la empresa como fuego. Algunos celebraron, otros criticaron. La mayoría simplemente observó con curiosidad para ver qué pasaría. Valeria fue una de las primeras en felicitarla. Vas a ser excelente, dijo con sinceridad que había sido imposible 6 meses atrás.
Y si necesitas consejo, ya sabes dónde encontrarme. Diana lloró de felicidad. Siempre supe que eras especial. Desde el primer día. El día que Carolina dejó su cubículo para mudarse a las nuevas oficinas del proyecto del hotel, encontró una nota en su escritorio. La letra era la de Cordero. No te estoy dando esta oportunidad porque me siento culpable de lo que pasó. Te la estoy dando porque te la ganaste. Demuestra al mundo que la dignidad y el éxito no son opuestos. Demuestra que las personas buenas pueden terminar primero. Carolina guardó esa nota, y meses después, cuando el hotel abrió sus puertas con ella como gerente general, la enmarcó y la colgó en su nueva oficina, no como trofeo, sino como recordatorio. La noche de la inauguración fue mágica. El hotel brillaba como joya tallada, cada detalle perfecto. Pero lo que más orgullosa hacía sentir a Carolina no era el lujo, sino el equipo que había construido. Había contratado a empleados de todos los orígenes, ex-meseros, personal de limpieza con sueños de crecer, jóvenes sin experiencia pero con pasión. Les pagaba salarios dignos, les ofrecía capacitación constante y, sobre todo, los trataba como le hubiera gustado ser tratada. «Este hotel tiene alma», le dijo un crítico de viajes durante el recorrido inaugural. «Se siente diferente a cualquier lugar donde he estado. Es porque las personas que trabajan aquí saben que son valoradas», respondió Carolina. «El lujo no está en el mármol ni en las arañas de cristal. Está en cómo hacemos sentir a la gente, empleados y huéspedes por igual». Rosa, Lucía, Diana, Patricia, incluso Valeria estaban ahí esa noche, celebrando. Maximiliano Cordero dio un discurso breve pero significativo. «Este hotel representa el futuro que estamos construyendo. Un futuro donde el éxito y la humanidad no son enemigos. Y no podría estar en mejores manos que las de Carolina Soto». Cuando los aplausos llenaron el salón, Carolina buscó a su madre entre la multitud. Rosa lloraba de orgullo, sus manos sobre el corazón, sus ojos brillando con amor puro. Y Carolina supo, con certeza absoluta, que cada sacrificio, cada momento difícil, cada decisión valiente, había valido la pena. Meses después, cuando el hotel había ganado premios internacionales y Carolina aparecía en revistas de negocios como ejemplo de liderazgo innovador, alguien le preguntó durante una entrevista qué consejo daría a otros. «No renuncien a su dignidad por seguridad», respondió sin dudar. «No permitan que nadie los haga sentir pequeños porque tienen menos. Y recuerden que el verdadero poder no viene de cuánto dinero tienes, sino de cuánto respeto das. ¿Y si defender tu dignidad significa perderlo todo?». Carolina sonrió, recordando aquella noche en la Perla Dorada que parecía haber sucedido en otra vida. «Entonces pierdes todo excepto lo único que realmente importa, la capacidad de mirarte al espejo y estar orgulloso de quien ves. Y con eso, puedes reconstruir cualquier cosa». La entrevista se volvió viral, por supuesto, pero esta vez Carolina no era la mesera desesperada enfrentando a un millonario cruel. Era la empresaria exitosa compartiendo sabiduría ganada con esfuerzo. Y en algún lugar, en un parque de la ciudad, un anciano que una vez compartió su pan con una joven confundida, sonreía, sabiendo que había tenido razón. A veces el camino correcto y el camino práctico son el mismo. Solo tienes que tener el coraje de caminarlo.